¿Qué pasa con los análisis de tiempo-historia? Que la norma AASHTO me permite construir mi espectro de diseño, mi espectro de respuesta en función de registros tiempo-historia, que sean representativos del terreno y que sean compatibles con el espectro de respuesta target. ¿Okay? Y aquí sí vamos a hablar un rato de esto porque no es tomar un registro tiempo-historia cualquiera que nos ofrezca un software o porque simplemente pudimos descargar un sismo de ciertas características en algún portal web. ¿Okay? Sino que tenemos que tener conciencia de que este registro sísmico va a tener una diferencia en lo que sería la respuesta según los niveles de frecuencia que posee el terreno y que posee la estructura. Hay sismos que son ricos en frecuencia para periodos bajos. Hay sismos en donde las aceleraciones mayores se obtienen a otros rangos de frecuencia, etcétera. O sea que en función de la acción sísmica yo tengo que saber si definitivamente mi registro tiempo-historia es compatible con ese espectro. De manera que yo puedo tener una lista de registro tiempo historia y gráficamente los puedo ver de esta forma, pero yo necesito saber si realmente ellos son representativos. La norma AASHTO me indica que debo utilizar 3 registros de aceleraciones tiempo historia que sean compatibles con el espectro target, ¿okay? Para cada componente del movimiento de diseño, que ya sería el movimiento del terreno, con la probabilidad de excedencia del 7% en 75 años. Entonces, en un análisis de tiempo-historia, fíjense, yo puedo tener diferentes respuestas de registro sísmico. Observen que todos estos sismos están acá y estoy obteniendo una media de acelerogramas. De forma tal que a partir de la media de acelerogramas yo puedo construir entonces la media de diseño o el valor de diseño que cumpla con los picos y con las desviaciones estándar que manifiestan estos registros tiempo-historia. Entonces, una recomendación que les traigo el día de hoy, que me parece muy útil para que puedan utilizarlas en sus proyectos, es cómo obtener registros de tiempo-historia representativos de un espectro target. Para eso, fíjense el procedimiento que vamos a utilizar. Les indico acá un portal web. ¿Okay? En este portal web van a conseguir la base de datos que almacena el Pacific Earthquake Engineering Research Center de Berkeley, California. ¿Okay? De manera que el PEER tiene una base de datos para movimiento del terreno, en donde estos registros yo puedo obtenerlos en función de un espectro target. El procedimiento es muy sencillo. Cuando ustedes ingresan a este enlace que les indico acá, ustedes se pueden inscribir, ¿ok? Se loguean con su correo electrónico, introducen un password. Cuando ya están logueados, fíjense que les voy a dar unos pasos bien sencillos. Tienen acá cómo seleccionar el modelo del espectro, que puede ser un espectro basado en el PEER, ¿okay? De Berkeley, en California, un espectro definido por el usuario, si tienen una regulación sísmica particular, o el espectro ACE, que es el ejemplo que les traigo hoy para la clase. Yo doy clic al espectro ACE y entonces me pide las variables que vimos hace un momento. Introduzco mis variables y al introducir las variables entonces le pido que me grafique ese espectro y aquí está, este es mi espectro target. Quiere decir que los registros tiempo-historia que voy a obtener están en función de este espectro target que está acá. Continuamos. Al pasar a la siguiente página, entonces voy a ubicar ahora los registros, pero con un criterio. Como ya sabemos que el sismo tiene un comportamiento diferente según la geotecnia del sitio, ¿okay? Según la longitud de la falla, según la distancia de la falla, bueno, yo puedo ubicar mis registros que tengan características que a mí me interesa del sitio y que sean compatibles con el espectro target. Entonces, fíjense, con este formulario yo simplemente dije que necesito registros que sean de una falla strike slip. ¿Okay? También hay fallas de subducción, fallas transversas, inversas, pueden indicar la que aplique para su proyecto. La magnitud, quiero registro sísmico que estén entre 6 y 7,5. La distancia de la rotura que esté entre 1 y 50 kilómetros. Velocidad VSUS 30, ¿okay? La velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros de profundidad, entre 120 y 250 metros sobre segundo. Suelos relativamente blandos, sueltos, flojos, etcétera. Quiero un máximo de 10 registros y quiero que se apliquen factores de escala de 1 a 2, no más que eso.
¿Okay? Eso es lo que le indico yo acá. Luego, entonces, quiero que las ordenadas espectrales me las den en función de media geométrica con un porcentaje de amortiguamiento del 5%, promedio aritmético, y que me aplique la función de ponderación del espectro con pesos iguales. O sea, si vas a multiplicar los valores de las ordenadas espectrales, multiplícalas todas por el mismo peso. Si yo coloco acá un 2, es como que los valores centrales se multiplican con más peso que los valores extremos. Para este caso le dije todos los valores, aplica la misma ponderación de peso. Con eso, fíjense, tenemos la línea roja, es mi espectro target, y todo el resto de las líneas son los registros sísmicos que obtuve con los criterios que indiqué acá. Finalmente me da una lista, ¿ok? Con todos los sismos y me da un mapa donde los ubica en el planeta, donde se obtuvieron esos registros. Y si yo me muevo horizontalmente en esta pantalla, puedo obtener toda la información del evento, la magnitud, los factores de escalas, etcétera, y toda la información del sismo como tal. Y seleccionaremos los tres que entonces nos interesen más para nuestro análisis, ¿ok? Uno de los criterios que se utilizan es que los factores por el que multiplicas la ordenada espectral no sea tan alto. Existen papers que hablan ya de cómo seleccionar registro sísmico para un proyecto en específico, porque esto todavía sigue siendo objeto de mucha investigación en vista de que es un proceso sumamente complicado. Con esto que les indico acá, por lo menos tenemos la certeza de que nuestros registros son cónsonos con el espectro target y tenemos un criterio bastante adecuado para aplicar estos registros en nuestros modelos estructurales o en el software de análisis que estemos utilizando.